Ya de regreso con la información y ya se encuentra en el estudio de CIPSE Noticias más temprano el neurólogo Jorge Salazar, con quien estaremos platicando de si existe la inteligencia innata para la música. Muy buenos días, doctor, bienvenido. Buenos días, Fátima, gracias por la invitación a ti, a todo el equipo y al público allá en casa. El tema de la música, ¿no? Es un tema, pues, interesante desde el Sí, punto de vista de la evolución del ser humano, ¿no? Hay todo un debate sobre qué surgió primero en la evolución del ser humano, si surgió primero el lenguaje o la música. Se han visto hallazgos de hace miles de años, ¿no? Hablan de 40, 80 mil años. El hombre de Neandertal, que era un antepasado, o bueno, se cree que es uno de los... En esto hay mucha especulación, ¿no? Pero bueno, se cree que el hombre del Neandertal no tenía muy desarrollado el lenguaje moderno, ¿no? Como lo tenemos de manera actual, sino que solamente tenía un lenguaje un tanto rudimentario. Tenía sonidos, bueno, pues se ha encontrado que desde la época del hombre neandertal existen objetos, huesos de ciertos animales, como patas de oso, elaborados de tal manera que funcionan hasta el día de hoy como flautas, ¿no? Entonces esto muestra evidencia de que posiblemente tiene relevancia porque posiblemente la música también surgió antes que el lenguaje o nos llevó a adquirir el lenguaje, ¿no? ujú, Y esto ha sido tema de todo un debate. Si los seres humanos adquirimos con la experiencia, con el paso de los años, la capacidad de crear o de comprender la música, o si nacemos con esta habilidad. Y parece ser que es una capacidad innata, es decir, hay un área en nuestro cerebro que es relativamente independiente de otras áreas. Le dicen los neurocientíficos, tiene cierta modularidad, es decir, es un área completamente especializada y completamente aparte de otras áreas, aunque esto es relativo porque siempre hay muchas interconexiones destinada al lenguaje. Lo podemos ver, por ejemplo, hay evidencia, los que sostienen que esto es una habilidad innata, ¿verdad? En los recién nacidos o en los niños de pecho, ¿verdad? Los niños reaccionan de una manera muy positiva ante la voz de la madre, ante ciertos tonos musicales o ciertas melodías, no así cuando se tocan, ¿verdad? Tonos al azar o sí. son muy sensibles al ruido, por ejemplo. Hay algunas teorías de que hablan de que la música es lo que nos permite desarrollar el lenguaje. Por ejemplo, se dice que el que una mamá le habla a su bebé puede estimular todas estas áreas y despertar emociones, tiene un componente emocional en buena medida. Entonces, desde que el niño nace, ya entra en comunicación con la mamá y ya se está procesando lo que es el cerebro, ¿verdad? De algún modo, ¿no? Hay otros que sostienen que la música tiene un elemento fundamental con la supervivencia del ser humano porque es lo que nos permite interactuar, comunicarnos como especie. Permite organizar a los grupos humanos como una señal de aviso, ¿verdad? Como un cántico de guerra para defenderse de las amenazas externas. Y bueno, ¿y qué áreas se han implicado en todo esto que tiene que ver con la música? Se cree hasta el día de hoy, ¿verdad? O una de las teorías más aceptadas, que en el lóbulo, en el hemisferio derecho, en el lóbulo temporal, hay un área altamente especializada para la música, para los aspectos generales, lo que le llaman las melodías, o toda esta modularidad, o toda esta capacidad general para seguir las melodías, está ubicada en el hemisferio derecho. Y en el hemisferio izquierdo, toda esta capacidad de reconocer los tonos, ritmos, toda esta capacidad analítica. Y esto lo ponen de manifiesto varios experimentos, ¿no? Por ejemplo, hay gente que nunca ha tocado un instrumento, nunca ha cantado, pues se ve cómo se activa con los nuevos estudios de imagen que existe, pues todo lo que tiene que ver con el hemisferio derecho. No así, por ejemplo, los músicos profesionales que activan ambos Sí. hemisferios. Entonces quiere decir que la música constantemente está estimulando nuestro sistema nervioso, ¿no? Y por ejemplo, recientemente hay un artículo publicado en donde se habla de cómo la música incluso se puede utilizar para rehabilitar a pacientes con enfermedades neurológicas como por ejemplo el Alzheimer. Se ha visto que el escuchar música o hay evidencia de que el escuchar la música o incluso hacer ciertas actividades
como el baile, la danza, pues van de alguna manera a mejorar el rendimiento de estos pacientes. Pues definitivamente sí, la música es algo con lo que el ser humano nace, es algo que podemos desarrollar y potenciar de alguna manera. Claro, doctor, de ahí viene mucho igual la terapia que reciben recién nacidos, ¿no? Más bien esta dinámica que agarran a veces las mamás de ponerle música mientras está en el vientre de la madre y cuando salen incluso llegan a reconocer como estos sonidos. Así es, de hecho una de las teorías dice que esta habilidad musical que vamos a desarrollar tiene que ver mucho con esta etapa y que de alguna manera lo que queda de esta área altamente especializada para la música, pues es un remanente de esta etapa, ¿no? De esta etapa en que nace el bebé, ¿verdad? Y está en contacto con la voz de la madre, ¿no? Y existe además una vinculación afectiva con un área que se llama el sistema límbico, es decir, va a estar generando una sensación de bienestar en el bebé. Entonces, los remanentes de este sistema, lo que se cree que en la etapa adulta consolida el área musical, que tiene que ver con la música, ¿no? Entonces es algo fundamental y cómo de alguna manera los pacientes que tienen lesiones cerebrales de estas áreas o por ejemplo que no pueden escuchar por algún problema de nacimiento, cómo se va a deteriorar su desarrollo. Definitivamente su desarrollo neuronal cerebral pues no va a ser el mismo. Entonces no hay duda de que la música es un elemento clave del ser humano, es una habilidad innata que tenemos, es decir, nacemos con un chip allá en el cerebro destinado, ¿verdad?, a esta área que tiene que ver con la música. Esto nos da la posibilidad de poder aprender también, porque mucho se habla, a veces dicen, no, es que él no tiene nada de músico. Entonces, ¿daría como la oportunidad de tal vez poder aprenderlo? Así es. Digo, tal vez le cueste más trabajo, ¿no? No, y no solo eso, sino que incluso hay hay un efecto que se llama el efecto Mozart, que han estudiado algunos científicos, en donde a los niños, cuando se les tocan cierta música de Mozart en re mayor, mejoran su rendimiento. Entonces, bueno, ¿cómo es posible, verdad, que esta área implicada con la música mejore el rendimiento en ciertas tareas, ¿no? Tareas que tienen que ver con actividades espaciales, actividades de coordinación, actividades que tienen que ver incluso con matemáticas, con una serie de cosas. Eso te está hablando de que hay una interconexión, ¿no? Entonces, cómo de alguna manera hasta la música puede interferir con tu rendimiento, ¿no? No es lo mismo cuando estás en silencio, estás estudiando, ¿verdad?, a cuando, por ejemplo, tienes música o cuando hay ruido. Definitivamente se alteran las funciones mentales y esto va en relación a todo esto que te comento. Pero sí existe este efecto Mozart, ¿no?, de que puede mejorar incluso la capacidad de los niños sobre todo. Correcto, doctor, pues un interesante tema. ¿Dónde le podemos localizar, doctor? Pues estamos ubicados en la Clínica Pensiones, en el consultorio 101. Ahí estamos a sus órdenes. Como siempre, doctor, muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, Fátima. Bonita mañana. Gracias, Nos vemos doctor. la próxima semana. Nosotros nos vamos a ir a la pausa, pero regresamos.